Bueno, vamos a ver otro elemento dentro de los circuitos combinacionales. Es el decoder. El decoder también pertenece a la media escala de integración, al igual que el encoder. El decodificador lo que va a hacer es una función contraria a la que hacía el encoder. Recordemos que el encoder tenía 2 a la n entradas y n salidas. El decodificador, el decoder, lo que va a tener es n entradas y 2 a la n salidas. Es decir, una entrada, 2 salidas, 2 entradas, 4 salidas, 3 entradas, 8 salidas, 4 entradas, 16 salidas y así sucesivamente. El funcionamiento va a ser el siguiente. En la entrada, hay que tener en cuenta si son activas a nivel alto o a nivel bajo, igual que en las salidas, hay que tener siempre en cuenta esos niveles. Aquí en este circuito representado, como vemos, son activas tanto las entradas como las salidas a nivel alto. Bueno, pues el funcionamiento va a ser el siguiente. Yo voy a poner un código en la entrada y se va a activar la salida correspondiente en decimal a ese código que he puesto en la entrada. Por ejemplo, si tengo un decoder de 2 a 4 y coloco aquí un 1 y otro 1, es decir, el número decimal 3, una vez que he pasado ese 1 y ese otro 1 a decimal, el número 3, se me activará la salida 3, la que tenga el número 3, la correspondiente al número 3. Si tengo, por ejemplo, 4 entradas, podría poner un código desde 0 hasta 15. En ese caso, si activo, por ejemplo, si pongo el código 1111, es decir, el 15, se me activaría la salida correspondiente al número 15. Bien, vamos a ver unos ejemplos. El más sencillo, un decoder de 2 a 4 líneas. Según el código que ponga en la entrada, se me activará la salida correspondiente. El código que voy a poner en la entrada, lógicamente, es binario. Una vez pasado a decimal, vemos que corresponderá con una de las salidas, que tiene su índice en decimal. En este caso vemos que tanto las entradas como las salidas son activas a nivel alto. Vamos a ver qué tabla de la verdad corresponde al funcionamiento de este decoder. Tengo para 00, es decir, código de entrada 0, decimal, se me activará la salida correspondiente al número 0 decimal, es decir, esta que tengo aquí, la S0. Por lo tanto, esa salida se pondrá en 1. Recordemos que estamos con salidas activas a nivel alto. Si pongo el código binario aquí 0, 1, en decimal sería 1, se me activaría la salida correspondiente al número 1, es decir, la S1, 1, 1. Las demás vemos que permanecen en 0, no son activas. Y así hasta que el código máximo que puedo poner en la entrada, que sería 1, 1, correspondiente en decimal al 3, que activaría la salida 3, poniendo un 1 en esa salida. Bien. Aquí en este caso parece que la simplificación es fácil, ¿no? S3, solamente tengo un minter que corresponde con A1, 1 y A0, 1, es decir, A1 por A0. Bueno, pues la S3 sería igual a 1 por A0. La S2 solo tengo un minter, cogería ese minter, que correspondería con el valor de A1, A0 negado. La S1 tiene también un minter, cogería ese minter y me daría la función igual a A1 negado por A0. Y ya por último, la S0 tiene un minter, cogería ese minter que correspondería con A1 negado por A0 negado. Es decir, tendría estas funciones que se puede sacar directamente ya de la tabla. Y el circuito implementado correspondiente a estas funciones que tengo aquí. Bien, vamos a ver qué sucede si a este decoder, a este decodificador o utilizamos un decodificador con las salidas activas a nivel bajo. En este caso, para un código correspondiente de entrada,
se va a activar la correspondiente salida en decimal. Pero en este caso, el hecho de que se active esa salida quiere decir que voy a tener un 0 en ella, mientras que en las salidas que no están activas voy a tener un 1. Bueno, pues la tabla de la verdad que va a corresponder con ese modo de funcionamiento es esta que vemos aquí. Para el código de entrada 00 se activará la salida 0, es decir, pondremos un 0, se pondrá un 0 en esa salida. Para un código de entrada 11 se activará la salida 3, es decir, ese 0 irá a la salida 3. Las demás vemos que no son activas, entonces por lo tanto tendrán un 1. En este caso me interesa coger para cada una de las funciones los master's, ya que solo tengo uno en cada una de ellas. Por ejemplo, para S3 cojo este master, me correspondería con A1 negado más A0 negado. Recordemos que ahora estoy cogiendo los masters. Para S2 cogería este master, A1 negado más A0. Para S1 cogería este master, A1 más A0 negado. Y para la S0 cogería este master, A1 más A0. Es decir, esto que tengo aquí. Paso estas funciones para implementarlas con un mismo tipo de circuito. Por ejemplo, la paso a NAND, que está bastante fácil, el paso a NAND, y me quedaría de esta manera que tengo aquí. Recordemos que para pasar los circuitos a NAND o a NOR debo aplicar las leyes de Morgan. Bueno, pues este decoder con salidas activas a nivel bajo, decoder de 2 a 4, lo puedo implementar con 6 puertas NAND. Estas 4, y recordemos que los inversores también pueden ser implementados con puertas NAND. Lo único que tengo que hacer es unir las entradas de esa puerta NAND y convertir esa puerta en un inversor. Bien, un decoder de 3 líneas a 8 líneas. Bueno, esto parece que va a ser mucho más complicado, pero si nos damos cuenta, basándonos en el funcionamiento que tiene el decoder, vamos a tener en cada una de las funciones un solo minter o un solo master, con lo cual nos va a resultar bastante sencillo sacar la función correspondiente. En este caso vemos que las salidas son activas a nivel alto, es decir, correspondería con un decoder de este tipo. Lo que pasa que en este caso 3 entradas o 8 salidas, de la S0 a la S7. De la S0 a la S7. Bien, si las 3 entradas vale 0, es decir, código 0, lo que me está diciendo es que el decoder va a activar la salida 0, efectivamente. Salida activa a nivel alto, la 0. Si el decoder tiene la entrada el código de 3 unos, que corresponde al 7 en decimal, pues en la salida se activará la salida 7, efectivamente. La salida 7 se pondrá 1. Todos los demás estarán desactivadas con un 0. Si utilizáramos un decoder, mismo 3 a 8 líneas, pero con salidas activas a nivel bajo, toda esta parte de la tabla cambiaría, es decir, toda esta diagonal serían ceros y todos los demás valores serían unos. Bueno, pues podemos sacar directamente de la tabla de la verdad las funciones. Cogemos el minter, el único minter que hay, S7 con A2, A1 y A0, correspondería a la multiplicación de las 3. Para S6, lo mismo, A2, A1 y A0 negado. Si nos damos cuenta y damos, por ejemplo, valores a las variables, consideramos que estas variables no negadas valen 1 y las variables negadas valen 0, podemos determinar la salida para cualquier tipo de decoder. Demos cuenta, por ejemplo, que el 5
correspondería en binario con 1, 0, 1. Recordemos que a las variables no invertidas las damos el valor 1 y a las invertidas el valor 0. A S4, 1, 0, 0. Binario pasado de décima correspondería con el 4. S0, 0, 0, 0. S3, 0, 1, 1. Entonces, si quisiera, por ejemplo, coger las salidas a nivel bajo, para este mismo, todo esto unos, todo esto 0. Cogería justamente los másters de cada función. Por lo tanto, la S7, si fuera un máster, se convertiría en A2 negado más A1 negado más A0 negado. La S6, si esto fuera un máster, se convertiría en A2 negado más A1 negado más A0. Y así sucesivamente, hasta llegar a la S0, suponiendo que esto fuera un máster, que sería la A2 más la A1 más la A0. Bien, aquí tenemos el circuito implementado correspondiente a un decoder de 3 a 8 líneas con las salidas activas a nivel alto. Si tuviera, por ejemplo, un decoder de 4 a 16 líneas, la salida con salidas activas a nivel alto, la salida S15 sería A3 por A2 por A1 por A0. La salida S14, por ejemplo, sería la A3 por A2 por A1 y por A0 negada. La 13, o sea, considerando lo que explicaba antes de variables no negadas 1 y variables negadas 0. Bien, vamos a seguir con el decoder y vamos a ver cómo se puede utilizar un decoder para implementar funciones lógicas. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es poner puertas que tomen las salidas de ese decoder. Y va a tomar las salidas que nos interese tomar. En este caso, por ejemplo, tengo el decoder y tengo cogidas a través de una puerta OR la salida S2 y S1. Y la salida de todo el conjunto, lo que se va a tomar como función de salida de todo el conjunto va a ser esto que tengo aquí, la salida de la puerta OR. Entonces vamos a ver, si pongo en la A un 0 y en la B un 0, se va a activar la salida 0. Es decir, que la salida 0 se pondría a 1. Démonos cuenta que este decoder es activo a nivel alto la salida. Por lo tanto, con 0, 0 se pondría un 1 en la salida 0. Las otras quedarían con 0. Es decir, que para esta combinación de entrada, F sería 0. Si yo pongo A1 y B0, correspondería con la salida 2. Se pondría un 1 aquí, todas las demás serían 0, pero la función de salida ya sería un 1. Si pongo un 1 en la B y un 0 en la A, que sería el valor 1, en decimal se activaría la salida 1, tendría un 1 en esta salida. Todas las demás serían 0, pero la función en este caso también sería 1. Y la última combinación, si pongo un 1 en la A y un 1 en la B, o sea, si la A vale 1 y la B vale 1, el equivalente decimal sería 3, se activaría la salida 3. Pero en este caso las demás serían 0. Por lo tanto, la salida de la función, en este caso sería 0. Bueno, si nos damos cuenta, eso es una función que ya conocemos. Es decir, si las variables de entrada son diferentes, me da un 1 la función. Si las variables de entrada son iguales, como es el caso de 0, 0 y 1, 1, que correspondería con la salida 3, la función me da 0. Esa función es la función XOR de las variables A y B.
Bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué función estaría realizando este circuito? Vemos que va a ser 1, este circuito, la función va a darnos 1 cuando se active la salida 0, cuando se active la salida 1, cuando se active la salida 5 y cuando se active la salida 7. Es decir, voy a tener 1, 2, 3, 4 términos. En esos 4 términos la función me va a dar 1. Bueno, esos 4 términos ya veo que son respetando los pesos de la entrada para 0, que las 3 fueran 0, 0, 0, 0. Sería A negado por B negado por C negado. Más, ahora también correspondería con la S1. Es decir, que la A2 está fuera 0, que esta B fuera 0, pero esta C fuera 1, que correspondería en decimal con el 1, activando la salida 1. También tendría 1 en la salida. La combinación correspondiente a la salida 5. A1 y C1. B 0. En ese caso se activaría la salida 5 y ya tendría otro 1. Y para la 7, que A, B y C fueran las 3 1, con lo cual se activaría la salida 7 y tendría un 1 en la salida. Estos serían los 4 términos que me darían la función 1, los 4 minters que me daría la función 1. Es decir, este circuito está generando esta función. Podemos observar que en este caso A negado, B negado, si saca un factor común, quedaría A negado, B negado, que multiplicaría a C más C negado, pero C más C negado es 1, por lo tanto estos dos términos los podemos simplificar como A negado y B negado. Claro, de hecho, si A vale 0 y B vale 0, va a depender de si esto vale 1, se activa la salida 1. Si esto vale 0, se activa la salida 0. O sea, no va a importar del valor de C. Sea el valor que sea C, siempre y cuando A y B negado, o sea, A esté negado y B esté negado, es decir, A sea 0 y B sea 0, no importa el valor que tenga C, la salida va a ser 1. Que C es 0, salida 0. Que C es 1, salida 1. Bien, otro ejemplo más. Aquí utilizamos un decoder con salidas activas a nivel bajo. Es decir, cada vez que se active una salida nos va a dar un 0. Bueno, eso tampoco es ningún inconveniente. Eso, poniendo una puerta NAND, soluciona el problema. Démonos cuenta que si yo utilizo el circuito equivalente de esta puerta NAND, se me pondría como una puerta OR con todas las entradas invertidas y la salida activa a nivel alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que se active una de las salidas con un 0, la función me va a dar un 1. En este caso que tengo 1, 2, 3, 4 términos, 4 minters. El S7, cuando las 3 fueran 1, A, B y C, las 3 valor 1. La S6, cuando A sea 1, B sea 1 y C sea 0, que correspondería al valor decimal 6. La S5, A1, B0, C1, que correspondería al valor decimal 5, y activar la salida 1 cuando A fuera 0, B fuera 0 y C fuera 1. En ese caso, en esas 4 combinaciones activarían las salidas correspondientes poniendo un 0, y claro, cada vez que haya un 0 en esa salida, la función me va a dar un 1. Es decir, estos términos que tengo aquí abajo. Al igual que antes, para el caso de estas dos entradas, la S6 y la S7, A, B, C, que sería 7, A, B, C negado, que sería 6, se saca un factor común A y B, multiplicaría C más C negado es 1, por lo tanto me quedaría A y B.
por supuesto, siempre que A y B sea 1, no me importa el valor de C. En los dos casos voy a tener una salida 1. Si C vale 0, porque se activa la salida 6. Y si C vale 1, porque se activaría la salida 7. Por lo tanto, también tendría un 1. Bueno, pues esta es la forma de utilizar los decoders para generar funciones lógicas. Vamos a ver cómo podemos poner a trabajar decoders en paralelos, o una función también muy característica de los decoders. En general, todos los circuitos integrados, aparte de la alimentación, por supuesto, aparte de la función que van a realizar, van a tener otro tipo de entradas. Ya veremos más adelante si tienen entradas de sincronismo, entradas de reloj, etcétera, etcétera. Aquí de momento vamos a añadir otra entrada a los circuitos que hemos visto, que es una entrada de habilitación. Es decir, para que ese circuito integrado realice la función lógica, necesita que esté habilitado. Y esa habilitación puede venir por un solo terminal, es decir, dando un 0 al terminal o dando un 1 a ese terminal, según sea el circuito integrado, según se especifique en el circuito integrado. Entonces, hasta que no se activa ese circuito integrado mediante su entrada de habilitación, ese circuito integrado no realiza la función para la que está diseñado. Luego, en el momento que se habilita, realiza esa función. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el 74 LS138. Como ya explicamos en el tema de familia, 74 digital, LS correspondería a la serie Schottky y la L de baja potencia. Y el 138, pues justamente lo que nos está indicando la función. En este caso, 1 de 8 decoder o de multiplexor. Ya veremos más adelante lo que es el de multiplexor y por qué el mismo circuito puede realizar las dos funciones. Bien, esa entrada de habilitación puede venir de diferentes maneras expresada. Por ejemplo, podemos ver en muchos circuitos CE, que quiere decir Chip Enable, o CS, que quiere decir Chip Select, o E de Enable. Y puede ser que sea un solo terminal o un conjunto de terminales que realicen una determinada función lógica. Y cuando se cumple esa determinada función lógica, el chip queda habilitado. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Este decoder, hasta que no esté habilitado, no va a realizar su función. Y para que esté habilitado, tiene que cumplir estas condiciones que tengo aquí. Es decir, en el terminal 4 vemos que es activo a nivel bajo. El terminal 5 veo que es activo a nivel bajo. Y el terminal 6 veo que es activo a nivel alto. Bueno, pues esos tres terminales con sus niveles activos están relacionados por una función I. Por lo tanto, para activar este chip, para habilitar el chip, este integrado, tiene que cumplirse que el terminal 4 sea 0 y el terminal 5 también sea 0 y el terminal 6 sea 1. Si no se cumplen las tres condiciones, vienen dadas por una función AND, una función I, el chip no está habilitado. Por lo tanto, ya podemos estar variando las entradas, que en la salida no vamos a tener ningún resultado. Bueno, pues haciendo uso de estas entradas de habilitación, vamos a ver cómo se puede hacer una expansión de decoders, es decir, partiendo de decoders con un determinado número de salidas, cómo expandir esas salidas. Aquí tenemos un ejemplo, un conjunto de decoders con un conjunto de entradas y un conjunto de salidas. Cada uno de los decoders vemos que es de 3 a 8. Son los 4 decoders son iguales, de 3 a 8, idénticos. Entonces en el conjunto tendremos 8 salidas para uno, 8 salidas para otro, 8 salidas para otro, 8 salidas para otro. 4 por 8, 32 salidas. Y esos decoders vemos que tenemos conectada su entrada de habilitación a otro decoder, a este que tenemos aquí. En este caso, un decoder de 2 a 4, que va a gobernar 4 decoders de 3 a 8.
Vamos a ver el funcionamiento de este circuito. Como vemos, el hecho de que tengamos que ampliar el número de salidas implica también que debemos ampliar el número de entradas. Démonos cuenta que el decoder tiene que respetar siempre esta relación de entradas-salidas. Si yo tengo 2 a la n salidas, aquí tengo que tener n entradas. Efectivamente se cumple. 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la 5, 32. Perfecto. Mientras como tengo colocado ya aquí esto, vemos que este decoder me va a servir para habilitar uno u otro integrado. Es decir, dependiendo la salida de este decoder que esté activa, habilitará el 1, el 2, el 3 o el 4. Para ello, tendré que jugar con estos 2 bits que tengo aquí en la entrada, el I4 y el I3. Los otros 3 bits me van a habilitar una de estas salidas de en principio de todos los decoders. Démonos cuenta que esas 3 líneas son comunes para los 4. Es decir, que si yo aquí pongo una combinación 1, 1, 0, que correspondería con el valor 6, me estaría activando la salida 6 de este, la salida 6 de este, la salida 6 de este y la salida 6 de este. Pero claro, no depende solo de las entradas lógicas del circuito, sino también de la habilitación del chip. Entonces, este es el que al final me va a decir cuál de los 4 integrados es el que va a devolver una salida, es decir, cuál de los 4 integrados es el que va a estar habilitado para realizar su función. Entonces vamos a suponer que ponemos un código aquí en la entrada. Ponemos el código 11010, siendo el 1 el más significativo, es decir, el que iría de la entrada 4, y este 0 el menos significativo, es decir, el que iría aquí, en la entrada 0. Si yo me fijo, estos 2 primeros bits son 1 y 1, que irían aquí, 4 y 3. Eso quiere decir que en este decoder estarían activando la salida 3. Salida 3 activa a nivel alto. Si está activando la salida 3, me está diciendo que el único circuito integrado que tiene posibilidad de trabajo es el 4. Los otros 3 bits, 0, el 1, el 0, 0, 1, 0, sería el valor 2. Con lo cual estaría activando la 2 de este, la 2 de este, la 2 de este y la 2 de este. Pero esto no está habilitado, este no está habilitado, este no está habilitado, el único que está habilitado es este. Por lo tanto, está activando la salida 2 de este circuito. La salida 2 de ese circuito corresponde con la S0 es la S24, la S1 sería la S25 y la S2 sería la S26, es decir, estaría activando la salida 26 de todo el sistema lógico. Si yo paso a decimal este número, 0, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 16 y 8, 24 y 2, 26. Es decir, efectivamente este código corresponde al número 26 y decimal, por lo tanto tiene que activar la salida 26 de todo el sistema que hemos montado. Otro ejemplo, 1, 0, 1, 0, 1, lo mismo. El bit más significativo lo colocamos en la entrada B de este decoder, es decir, como entrada I4. Y este 1 de la derecha, el menos significativo, como entrada 0 del sistema, de todo este sistema de decoders. Si nos fijamos en los dos primeros, 1, 0, 1, 0, sería el valor 2. Activaría la salida 2. Ahora, en este caso, me está habilitando el chip 3, es decir, los otros no van a trabajar. Me está habilitando el chip 3. Y los otros 3 bits, 1, 0, 1, sería 1, 2, 4 y 1, 5. Es decir, aquí tendría el valor binario correspondiente al 5 en decimal. Lo tengo en este chip, por lo tanto me está habilitando
me está activando la salida 5 de este chip. La salida 5 de este chip es S0, es la 16, S1, la 17, S2, la 18, S3, la 19, S4, la 20 y S5 sería la salida 21. Me está habilitando la salida 21. Si yo me fijo en este valor, en binario, el código que he puesto en la entrada, y lo paso a decimal, tengo 1, 2, 4, 8 y 16 y 4, 20 y 1, 21. Efectivamente, correspondería con la salida cuya entrada en binario estoy aplicando en este sistema. Bueno, pues esta forma de trabajo de los decoders es muy común, utilizados como estamos utilizando ¿no? Para poder activar o desactivar unos u otros circuitos que están trabajando juntos en un único sistema.